¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que os voy a enseñar cómo configurar un Mac desde cero. Si realmente acabas de formatear el Mac y dejarlo de fábrica o tienes directamente un Mac totalmente nuevo que te acaban de traer, como siempre en esta época, antes de que vengan los Reyes Magos, yo te preparo un vídeo de cómo se configura un Mac desde cero. Venga, vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues como hemos dicho en la intro, vamos a preparar el Mac para personas que tienen poca visibilidad, como es mi caso, o también vamos a prepararlo para cualquier persona, pues el Mac de entrada viene muy mal configurado. Si eres una persona que entra directamente en Mac y ves todo esto, no sabes ni por dónde empezar. Así que vamos a ir paso a paso y vamos a ir tocando las cosas que yo voy adaptando. Nada más cojo un sistema operativo como este ahora mismo, que no se ha tocado absolutamente nada en él. De hecho, lo primero que estamos viendo es que tenemos una resolución adaptada al Mac que tenemos. En este caso, yo ahora mismo estoy trabajando con un iMac de 27 pulgadas y es el 5K. Bien, pues este ordenador lo que tiene es una resolución muy buena para gente que ve muy bien. Vale, pues entonces, para gente que no vemos tan bien, lo primero que tenemos que hacer es localizar esta ruedecita dentada y darle un clic. Aquí, como podéis ver, pone que inicie sesión. Si queréis ver cómo instalar Catalina directamente, os dejo un vídeo aquí arriba donde podéis ver cómo se instala Catalina desde cero. Si tenéis problemas para instalar Catalina y necesitáis una llave USB o una llave especial, o tenéis un Mac que no soporta Catalina, también tengo la solución aquí en este vídeo. Bien, pues dicho esto, que ya podemos tener todos más o menos Catalina en nuestro Mac, vamos a ir viendo aquí los pasos que necesitamos. En principio, lo más importante es tener una resolución de pantalla que sea adaptada a nuestra visión. ¿Eso qué significa? Pues que todo esto se ve todo muy pequeñito para las personas como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a ir lo primero a pantalla con un solo clic y le vamos a dar a ajustada. Bien, en ajustada aquí tenemos diferentes resoluciones y esta es la que nos da el fabricante para el dispositivo que tenemos. Bien, pues acabo de cambiar de configuración de esta de aquí a esta, se ha cortado el vídeo, lógicamente, y continuamos con el vídeo. Bien, pues vamos a continuar en el panel de control, porque hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar. Mirad, vamos a darle a esta flechita de aquí y vamos a ir paso a paso y os voy a ir explicando qué es cada cosa. Mirad, vamos a pinchar en el primero, en general, y aquí en general ya vamos a encontrar los famosos fondos oscuros y demás de Catalina y de Mojave. Si estáis en Mojave o en Catalina, vais a poder ver que podemos tener aquí la zona oscura, vamos a tener aquí el modo claro, el modo oscuro, que yo ya lo he configurado porque es el claro, como veis, toda la vida ha sido claro, y para los que no vemos bien, esto es matador para la vista, y si tú ves bien, esto también es matador para ti. Tienes que ponerlo así, porque así vas a poder leer mucho mejor y no va a ser tan invasivo el color blanco y la luz sobre el impacto de tus ojos. Así que procura ponerlo, si puede ser, ya sea Windows o sea Mac, en modo oscuro. Luego tenemos esta versión que es automática, que de día se va a quedar así y cuando oscurezca, según él, como tiene todos los datos de qué día está y en qué hora del día está, pues se va a ir cambiando. Yo siempre lo tengo en el modo oscuro. Otra cosa es que luego nosotros cambiemos el fondo este por otro o lo que queramos cambiar. Bien, de momento lo vamos a dejar en oscuro. Esto de aquí, chicos, es muy importante porque mirad, si nosotros ahora abrimos una carpeta, por ejemplo la de descargas, y le pinchamos aquí, vais a ver que estos iconos son muy chiquititos. Voy a dejar esta ventana aquí para que veáis que cuando nosotros aquí cambiamos de medianos a grandes, automáticamente esto se ha agrandado. Sobre el tema de las ventanas ahora tenemos mucho que hablar sobre ellas, pero vamos a seguir con las opciones. Yo en esta parte de aquí ya no toco nada, le vamos a dar para atrás, solo voy a ir tocando las que yo suelo usar día a día, no me voy a meter en muchas especificaciones. En el escritorio, como veis aquí, ya podéis configurar como queráis vuestro fondo. Yo también trabajo mucho mejor en esta fondos oscuros para poder ver los iconos que hay en pantalla. Los vamos a dejar así y simplemente le vamos a dar otra vez para atrás. Llegamos a este botón tan chulo que es todo este tema de aquí, la barra de aquí abajo.
En esta barra siempre pongo lo de la ampliación, porque es así de chulo y el Mac, pues una de las cosas desde que conozco Mac, siempre es una cosa que me ha encantado. Luego tenemos otras opciones muy interesantes como por ejemplo esto de aquí que es minimizar la ventana en el icono de las aplicaciones. ¿Eso qué significa? Pues que si yo tengo un documento ahora mismo de Word y le doy a cerrarlo o para bajarlo abajo, si le doy al botón de bajar, automáticamente se baja en el propio icono y no se me va quedando por aquí guardado. Otra de las cosas que suelo hacer para ganar pantalla y que no esté estorbando es ocultar el dock. Entonces se me va a quedar toda la pantalla limpia para poder trabajar y cuando yo baje para abajo me va a salir esta barra de aquí. Sobre cómo quitar cosas de aquí también lo vamos a ver ahora en un ratito, porque hay muchas de las cosas de aquí que no son interesantes y otras que sí deberían de estar. Bien, vamos a continuar. Mission Control, vais a ver qué es una cosa que es chulísima porque nos permite tener en las esquinas control de que si vamos con el ratón en alguno de las esquinas ocurra algo. ¿Eso cómo se hace? Pinchando aquí. Desde aquí podemos controlar si nosotros queremos qué hacer en cada esquina. Yo aquí siempre pongo Mission Control en la parte de arriba y en la parte de abajo le voy a poner la pantalla en reposo. Pues cuando yo baje hasta abajo del todo, porque me voy, cada vez que me voy yo ya estoy acostumbrado a echar el ratón abajo del todo. La pantalla se va a quedar negra y además podemos ponerle luego también una contraseña para que cuando alguien entre no pueda acceder a nuestro Mac. Bien, le vamos a dar a aceptar. Bien, pues ahora vais a ver lo maravilloso que es el Mission Control. Simplemente nos vamos a la esquina de aquí y como veis podemos ver que podemos usar una u otra ventana. Cuando aquí estás trabajando con 7 ventanas, pues el bloc de notas, el tal, una página web y tal, y puedes ir cambiando de una a otra simplemente así. Y solamente tengo que ir a esa esquina y ya me da permiso, me da opción para poder seleccionar la ventana que yo quiera. Como veis, es alucinante. Pero además, Mission Control tiene cosas mucho más chulas. Y es que podemos fabricar diferentes escritorios para estar trabajando con cada uno que queramos. ¿Qué significa? Pues que nosotros podemos tener las ventanas en un sitio y esto en otro. Y simplemente con un desplazamiento de ratón de 2 dedos, de un lado para otro, podemos pasar directamente de un escritorio a otro escritorio. Como veis, es alucinante. Como digo yo, podéis estar trabajando con el Excel en la página principal y aquí viendo cualquier cosilla de internet. Y si viene el jefe, rápidamente, ¡fua!, cambiamos y no ha pasado nada. Bueno, después de esta tontería, vamos a continuar diciendo más cositas sobre esto. Como veis, lo de las esquinas, esto no lo hago si me voy aquí abajo porque se me pararía el vídeo, pero sé que va a quedar la pantalla en negro y es una forma de salvapantallas muy buena. Bien, vamos a continuar. Después de haber estado en Mission Control, el siguiente más importante, saltando todos los demás, es este de aquí, accesibilidad. Bien, este es uno de los más importantes y de los que más me gustan a mí. Porque veréis, tienen aquí dos cosas que son imprescindibles para la gente que no ve muy bien o baja visibilidad. El zoom integrado, ¿vale? Porque en Windows hay que poner una aplicación, que ya os haré un vídeo sobre esto. Pero aquí directamente el zoom viene integrado en el propio sistema operativo. Solo hay que darle aquí para activarlo y aquí para utilizar una tecla del teclado. ¿Y cómo funciona el zoom? Pues tenemos que mantener apretada la tecla Alt mientras hacemos scroll directamente con el ratón. Como veis, es alucinante porque los que vemos un poco mal necesitamos tener este tipo de herramientas. Además, no es un pantallazo que luego te hace un zoom, sino que es a tiempo real. Desde aquí podemos estar trabajando. O sea, podemos adaptar una zona de la pantalla justo donde nosotros queramos. Bien es cierto que a ver cuándo llega el momento en el cual este tipo de zoom lo hacen sin ningún tipo de pérdida de resolución. Esto sería increíblemente bueno, pero todo llegará. Bien, una de las cosas que nos han escondido es lo que es lo grande que es el puntero del ratón. Aquí ahora en Catalina nos lo han puesto aquí, en cursor, y como veis aquí vamos a ir subiendo el puntero para que podamos verlo mejor. Esto lógicamente va a ir dependiendo de la visibilidad de cada uno o de cómo le guste trabajar. Yo no tengo ganas de estar buscando el ratón por ningún lado y prefiero tenerlo más o menos como lo veis ahora mismo en pantalla. Venga, vamos para el siguiente punto. Pues vamos a saltar directamente al ratón.
ya que estamos en él, porque hay dos cosas que aquí están mal. Una de ellas es la orientación de la rueda. Si nosotros vamos para subir y para bajar normalmente con el dedo del ratón, va a ir al contrario. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien por qué lo han hecho así, pero yo lo desactivo y está arreglado. Y otra de las cosas que tampoco entiendo por qué no viene de serie es poner el clic secundario del ratón, el botón derecho. Mirad, si nosotros ahora yo quito esto y doy con el botón derecho que estoy dando en él, no ocurre absolutamente nada. Pero si yo activo esta casilla, ya tengo mi menú de botón derecho para cerrar aplicaciones, para hacer un montón de cosas con ello. O sea que es básico. Venga, vamos para atrás otra vez. Y en esta zona hemos acabado. Vamos a darle caña ahora a lo que es el interfaz de fuera. Mirad, vamos a cerrar aquí, vamos a irnos a la ventana, cambiamos de escritorio, como os acordáis tenemos diferentes escritorios, esto lo vamos a poder poner otra vez en la parte principal. Bien, y vamos a arreglar todo esto que tenemos aquí. Esto es inviable. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que ir a Finder. Si no te aparece el Finder, pincha directamente en la pantalla y ya te va a aparecer Finder. Y preferencias. Nos vamos a ir para acá para que veáis qué pasa con todo esto de las preferencias. Aquí es donde nosotros activamos o no los discos duros. Bien, desde aquí contesto muchos comentarios que me habéis hecho. ¿Por qué cuando instalo Catalina instala como dos discos duros? Bien, pues desde que se instala Catalina lo que han inventado es que directamente los datos los pone en un disco y el sistema operativo lo pone en otro disco. Es como que ha particionado el disco para un trabajo pues más sencillo para él. Entonces que sepáis que vais a encontraros como dos discos duros, ¿vale? Bueno, viendo esto, que nosotros lo podemos quitar o poner, aquí tenemos opciones de poner y quitar los discos duros para no verlos. Yo lo que hago es dejarlo quitado y así ya no los veo y no tengo problemas con él, pues no necesito acceder a él directamente para nada. Vamos a saltarnos las etiquetas y vamos a ir directamente aquí. Bien, todo lo que vemos aquí son las cosas que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a ir empezando a quitar cosas que no nos interesen. Por ejemplo, los archivos recientes. Esto es una bobada tenerlo aquí. AirDrop está muy bien por si tenemos otros dispositivos de Apple, poder pasarnos cosas de unos a otros. Es como una especie de carpeta donde podemos de forma sencilla pasarnos los archivos de un Mac a un iPhone o a un iPad y demás. Es como una forma de comunicación entre dispositivos de Apple. La carpeta aplicaciones, que es básica, tenerla a mano, ya veréis luego cómo la vamos a adaptar. El escritorio, lógicamente, para tener siempre el escritorio a mano. Documentos, si los utilizáis, pues estaría muy bien tener los documentos metidos aquí. Yo os recomiendo instalar un tipo de nube, tipo Dropbox o Google Drive, y pagar €1, por ejemplo, y tener ahí pues 50 gigas o no sé cuántas gigas te da Google Drive por tener los documentos. No os recomiendo en ningún momento tener documentos y todos los datos directamente en un Mac, aunque yo tengo vídeos de cómo recuperar y cómo hacer copias de seguridad de todo eso en mi canal. Os dejo aquí un vídeo de cómo hacer una copia de seguridad con Time Machine, que es el programa que viene directamente de copias de seguridad de Mac. Y si en alguna ocasión tenéis la desgracia de que un Mac no arranca y tenéis información importante dentro, también hay un vídeo en mi canal que podéis buscar sobre cómo recuperar la información de vuestro Mac. Seguimos. Una de las cosas que falta en esta barra y que es súper importante es esto, el usuario. Aquí pone iMac 27, pero aquí puede poner vuestro nombre y es una casita. Este es fundamental tenerlo puesto. Ya veréis ahora por qué. Y por último es quitar las etiquetas. Como veis, todo esto ha cambiado muchísimo. Se ve grande porque lo hemos puesto así antes. Tenemos estas secciones donde nosotros, por ejemplo, el escritorio me gusta tenerlo arriba del todo para tener siempre escritorio. El AirDrop puede bajar, aplicaciones, descargas y la casita. Bien, y aquí lo que tenemos nosotros son diferentes tipos de discos duros y demás que están conectados. Bien, pues en esta parte ya hemos terminado. Vamos a cerrar aquí y vamos a lo que es la ventana en general. En esta ventana a mí esta forma de ver las cosas no me gusta en absoluto. Siempre le doy aquí y me gusta ver los iconos en grande. En este caso tenemos partes del vídeo que estás viendo que he ido fragmentando para que sea más fácil y poder editarlo luego mejor.
Bien, como veis ahora, como tenemos botón de la derecha, pinchamos en el botón de la derecha y tan sencillo como la primera opción, nueva carpeta. Y ya tenemos aquí una carpeta, que la pongo, carpeta 01 y doy a Enter. ¿Qué podemos observar ahora a simple vista? Pues que lo ha creado donde le ha dado la gana, no tiene ningún tipo de orden ni nada. Esto lo vamos a arreglar. Como seguimos teniendo botón de la derecha, le damos aquí y le damos a mostrar opciones de visualización. Apartamos la ventana y vamos a empezar a trabajar con ello. Mirad. La primera opción siempre le pongo yo que por nombre. Lo va a organizar por nombre y luego la segunda opción por clase. De forma que las carpetas me las pone las primeras y luego me pone el resto de archivos. Dependiendo, me los va alineando, aparte de por nombre, me los va poniendo por, digamos, la importancia que tienen. Mirad, vamos a hacer un zoom para que veáis que lo siguiente que toco es la posición de la etiqueta. Pues queda siempre mejor que los textos queden aquí para poder leerlos mejor. Bien, ¿veis? Y además vamos a hacer más cosas. El interlineado entre icono y icono lo vamos a hacer más grande. Como veis, ya empezamos a poder leer mejor todo lo que ponen los archivos. Es mucho más legible. Y aparte de eso, hablando de legible, podemos ponerle también que podemos subir, por ejemplo, a 14 el tipo de fuente. Esto ya se va viendo mucho mejor. Mirad lo que teníamos antes, que casi era ilegible, con algo como esto, que lo teníamos así, que casi no se veía, y ahora tenemos aquí información que tenemos, que podemos leer perfectamente con iconos alineados, y tenemos aquí la información que necesitamos. Bien, esta opción, como vamos a ver ahora, vamos a cerrar aquí, vamos a echar esta carpeta al escritorio, y veis que pasa lo mismo en el escritorio. Aquí hay que pinchar en el botón de la derecha, otra vez en mostrar información, pero esta vez es solo del escritorio. Volvemos a ampliar un poquito aquí para que veáis. En este nuevo sistema operativo podemos apilar, digamos, todo él lo apila automáticamente. Yo esto todavía no lo tengo muy cogido y me gusta dejarlo en nada. Y luego el orden por clase. Pues así las carpetas y documentos así importantes me los pone arriba del todo y me los va poniendo ordenados. A partir de ahora, todo lo que yo haga, si hago por ejemplo aquí una nueva carpeta, automáticamente me la va a ir alineando sola. Así que fenomenal. Por lo demás, aquí lo único que ya podemos tocar ya a gusto es directamente también el tipo de letra que por ejemplo esté en 14, que se vea bastante bien. Y también pues un poco la alineación del icono para que podamos darle más margen a la hora de poder leer bien las etiquetas. Una de las cosas que siempre dejo también quitadas es lo de mostrar información, porque nos satura un poco de demasiada información diciendo qué cantidad en cada carpeta, qué cantidad de archivos hay y demás. Cuanto más limpio todo, mejor. Perfecto, pues ya tenemos toda esta parte terminada. Bien, pues vamos a otro paso. Vamos a adaptar la barra de aquí abajo. Vamos a configurarla bien. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a nuestra casita que habíamos hablado antes, que la hemos añadido. Tenemos la casita y aquí tenemos las carpetas más importantes que tenemos. También las tenemos aquí en la barra. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta es que aquí, por ejemplo, esto es la carpeta descargas, pero me falta la carpeta aplicaciones y la carpeta documentos, por ejemplo. Bueno, pues es muy sencillo. Podemos ir a la casita y desde aquí coger documentos y arrastrarlo a esta zona de aquí que veis que se ha abierto aquí. Bien, pues dejamos aquí la carpeta documentos y la carpeta aplicaciones la vamos a hacer desde aquí mismo. Desde aquí vamos a coger la carpeta aplicaciones y la vamos a poner aquí. De forma que tenemos descarga, aplicaciones y documentos en la barra, que es una de las cosas que más vamos a usar. Voy a cerrar aquí. Mirad, si ahora venimos aquí y pinchamos con el botón de la derecha, le vamos a decir que la queremos en carpeta y que lo queremos... Mirad qué ocurre. ¿Veis cómo sale esto? Yo quiero que salga en retícula. Le damos a retícula y ahora ya tenemos la carpeta siempre fija y nos van a salir los documentos en forma cuadrada, de forma que podemos acceder. Si queremos acceder a la carpeta, vamos a poder acceder a la carpeta desde aquí. Este mismo proceso lo vamos a repetir. Vamos a darle al botón de la derecha y le vamos a decir que lo queremos en carpeta y volvemos otra vez a darle al botón de la derecha y le decimos que lo queremos en retícula.
Bien, como vemos en aplicaciones, ahora ya nos sale así, perfecto. Y el de descargas también, perfecto. Ahora vamos a lo mismo con el de documentos. El de documentos, botón de la derecha, otra vez, carpeta y retícula. Bien, estas tres partes que son muy importantes ya las tenemos siempre aquí. Si queremos mantener esto de aquí, que es muy chulo a la hora de poder arrancar alguna de las aplicaciones, pues lo podemos mantener. Y de aquí, cosas que por ejemplo no hace falta que tengamos, pues mirad, de momento esto por ejemplo de los libros, para mí no es muy interesante tenerlo ahora mismo en el escritorio. Esto de la configuración me gusta tenerlo siempre a este lado, que son las cosas del sistema, como por ejemplo esto de aplicaciones y demás. El navegador Safari le dejamos aquí. El correo también. Esto de aquí es muy raro que vaya a mandar mensajes o hacer FaceTime directamente, sino siempre podemos hacerlo desde la carpeta aplicaciones. Esto de aquí también lo vamos a quitar. Mapas tampoco me hace falta a mí de momento. Fotografías lo podemos dejar. La agenda es siempre importante tenerla aquí para poder acceder en cualquier momento. También pasa lo mismo con el calendario. Y esto de aquí, los recordatorios, que yo normalmente no los suelo utilizar. Lo vamos a cerrar aquí. Y además esto también, porque esto de aquí son notas. Las notas se sincronizan con iCloud, pero hay algunas herramientas que hay que poner aquí mejor que notas. Vamos a quitar esto de aquí también. Perfecto. Si queremos mantener la música, esto de aquí podemos acceder igual, os digo, todo lo que quitamos de aquí son accesos directos. No pasa nada porque los tenemos siempre en la carpeta de aplicaciones. Lo del tema de la televisión y el tema de las aplicaciones, fuera. Bien, como vemos ya hemos optimizado toda esta barra muchísimo mejor para empezar a trabajar. Y hay cosas que sí que hay que añadir. Entonces nos vamos a ir a aplicaciones, vamos a localizar Text Edit y lo vamos a echar directamente aquí en la barra. Para mí siempre es muy importante tener Text Edit, porque en cualquier momento te dicen, oye, que es que tienes que apuntar cualquier cosa, entonces abres un Text Edit y ya tenemos aquí para empezar a escribir perfectamente de cualquier cosa que necesitemos. También deciros de esta herramienta que también la podéis configurar de fábrica para que tenga la letra más grande y todo más optimizado, ¿vale? Pero yo no quiero meter ya en tanto detalle. Eso ya lo vais investigando. Dentro de las propiedades de cada aplicación podemos poner por fin que ya tiene el fondo en negro, poder poner la letra un poquito más grande y demás, pero a nivel general, no solo cada vez que abres un archivo, sino que lo puedes configurar. Aquí vamos a decir que no queremos guardarlo. Perfecto. Bueno, pues como veis, ya podemos empezar a trabajar con nuestro flamante Mac de una forma mucho más sencilla. Bien, pues ahora ya solo deciros que quedan añadirle pues aplicaciones que son interesantes al día a día, como por ejemplo el Office de Microsoft o herramientas de diseño como Photoshop, y depende de lo que trabajes con el Mac. Pero, ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale a la cara al tío feo este de aquí y no te olvides de este vídeo que también es muy interesante. Venga, hasta luego, chicos.